Hola muchachos, buenas tardes. Es la segunda vez que grabo este video porque durante hora y media estuve hablando solo y no me fijé que el micrófono estaba apagado. Entonces, pues tuve que desechar todo el video anterior y casi me da un ataque porque, pues bueno, ya era una hora y media y luego el rato que tardó en acomodarse y bueno, por lo menos ya no me ven comiendo y ya no me ven tomando café en medio del video. Espero que no pase eso. Y si pasa, pues ya ni modo, perdónenme. Me estoy volviendo loco porque ya tenía el video según yo bien chido y no. Bueno, vamos a empezar, qué es de lo que voy a hablar y para qué es esto que les estoy, de qué se trata esto. Durante los últimos 2 meses hemos estado trabajando en creación literaria sobre narrativa. Les había dicho que íbamos a tomar poesía en algún momento, pero bueno, no lo hicimos. Y como ya están en sexto y ya casi se van, pues casi que no lo haremos. Pero bueno, eso no quiere decir que no los pueda contactar después. Si a alguien le interesa algunas cosas de poesía, podemos hacerlo de esta manera. Este video lo había pensado, bueno, al final del otro video que había grabado les dije que a lo mejor lo ponía público en YouTube. Yo creo que lo voy a poner de una vez, porque pues bueno, si a alguien más le interesa esto y le sirve, pues bueno, ahí está. Empiezo. Nuestro último parcial de nuestra materia de creación literaria del Bachillerato en Artes se trata de la creación de mundos, el tema más complejo, más difícil, más divertido y opcional. ¿A qué quiero llegar con esto? Toda esta parte que vamos a trabajar en estas últimas semanas de curso, que bueno, va a ser a distancia por esta situación mundial, eh, pues no es a fuerza que la hagan. Si alguien quiere dedicarse a escribir con las cosas que ya tenemos, lo puede hacer perfectamente. Puede crear un personaje, crear un contexto básico, crear situaciones, tener su escaleta completa y ya no necesita ninguna otra herramienta, ya todo va a ser cuestión de práctica. Por lo menos ninguna herramienta para empezar, porque todavía faltan muchísimos. Hace unos años platicaba con algunos de sus compañeros que están en taller o que estuvieron durante todos estos años en taller conmigo y les decía que la carrera de escritura o si quieren dedicarse a escribir les puede tomar 2, 5, 10, 15, 30 años, ¿no? Perdón, esto es poco profesional, quizás se me vean los shorts, pero necesito prender la luz porque se ve horrible. Esto no pasó en el primer video, lo siento mucho. Ah, no, no me ve shorts. Bueno, creo que se ve igual. Ya si se oscurece, pues ya, no se verá. Bueno. Ok. Creación de mundos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué es importante? ¿Para qué sirve? Antes que nada, tenemos que revisar de qué, en qué parte de esta línea horizontal queremos que esté nuestro escrito. Si queremos que sea un escrito de ficción, porque todos los escritos son ficción, todas las novelas, no importa si hablamos de Crimen y Castigo, que es el muchacho Raskolnikov que mata a alguien y que se dedica solo a la parte psicológica del personaje, o principalmente a la parte psicológica del personaje. Si estamos hablando de El Señor de los Anillos, que va a ser mencionado varias veces aquí, si hablamos de cómo el cuate sobornó a otro y logró llegar a la presidencia de México. Todo eso es ficción. ¿Por qué? La ficción lo habíamos mencionado en algún momento de los cursos anteriores, y si no, pues se los recuerdo, si no no lo tienen como muy presente. Todo lo que sea creación es necesariamente ficción. ¿Por qué? Porque no pasó. Así de simple. Porque tenemos que imaginar diálogos, porque tenemos que imaginar situaciones, tenemos que imaginar reacciones, personalidades, decisiones, y todo eso, pues no tenemos la certeza de que haya sido así. Incluso la novela histórica, que es de las que se presume que son más cercanas a la realidad de nuestro mundo, pues siguen siendo ficción. Entonces, empezamos desde ahí. Todas las cosas que puedan ver escritas y así son ficción.
La única parte que se separa un poco de esto, pues es quizá la ciencia, que pues ya no es ficción, o reportajes, crónicas, y aún así, esas pueden tener ficción. Pero bueno, estamos hablando ahorita de la parte de la ficción, de la creación literaria. Vamos a tener tres partes o más bien tres géneros. Los dividí de manera muy general, porque no tenemos un género o una subcorriente completa de escritura realista. Pero bueno, para entender los conceptos es la manera en que lo distribuí. Quizá no sea la palabra adecuada, porque realista se refiere a, pues a este género o a esta corriente literaria de Francia, bla, 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 y de los obreros y esto. Pero bueno, no vamos a meternos en esto, simplemente vamos a tomarlo con la definición más sencilla, realista, lo que se acerca a la realidad. Vamos a tomarlo con esa definición. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿mi obra de qué tipo quiero que sea? Tenemos aquí estas tres. Realista, perdón, ya lo mencioné un poquito, que son, estas son las obras, digamos, más sencillas, porque no están sencillas en cuanto a creación de mundo, no me refiero a otra cosa, creación de mundo. Porque no tenemos que hacerle muchos ajustes. Vamos a tomar nuestro mundo real, nuestros idiomas que ya conocemos, nuestra historia real, y con esa vamos a crear nuestra narrativa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos esta serie extraordinaria que se llama Breaking Bad. Y aquí lo importante de Breaking Bad son los personajes. El contexto ya existe toda esta situación de narcotráfico, ya existe toda toda esta cuestión de los laboratorios ilegales, de drogas, pues en general. Son cosas que sí existen en nuestro mundo. Lo único que está sucediendo es, creamos un personaje, bueno, creamos varios personajes, creamos las situaciones, pero el mundo sigue siendo real, es decir, utilizamos camionetas, internet, pistolas o armas, pues, en general, negocios, dinero, todo está basado en nuestra economía y otras cosas, en nuestra historia, incluso en nuestra religión, que es algo que se va a mencionar después. Luego tenemos las obras fantásticas. Las obras fantásticas son aquellas que, si bien están dentro de nuestro mundo, van a tener un solo hecho o una sola cuestión que sea rara. Rara me refiero casi siempre a mágico. Tenemos algunas cosas como Relatos de la Noche, que es un canal de YouTube que es extraordinario, y en el que se le mandan pues al narrador, creo que es un blog o una cosa así, aparece en Instagram. A este muchacho le mandan todas las historias de terror o de encuentros paranormales que hay. Empezó con México nada más, pero como la verdad es que narra muy padre el cuate, le empezaron a llegar historias de toda América Latina. No sé si ya tenga historias en España, pero en América Latina sí. ¿Cuál es el pilar de Relatos de la Noche? Él se dedica solo a historias sobrenaturales que se acercan a la parte del horror sobrenatural. Y bueno, pero el pilar, perdón, también de todas estas historias es que están enfocadas en el mundo real y solo es un evento extraordinario el que se da ahí. Hace poquito, como 2-3 días, vi un video de una señora Rosario, o no, empieza con R, no me acuerdo cómo se llama, que salía y se transformaba en un guajolote gigantesco y perseguía a un pretendiente de su hija. Claro, el mundo es real, tenemos un México realista, pero el evento extraordinario es la transformación de esta señora en guajolote o en pavo. Bueno, para los que no, es muy parecido a eso, ¿no? Tecolote es el otro nombre que tiene, guajolote, esas cosas. El punto es un México casi igual al nuestro y solo hay un evento extraordinario. Esto es lo importante. Eso lo hace una obra fantástica. Tenemos un solo evento metido en el mundo real. Y pasamos por fin a las obras de fantasía, que son, van a ser el pilar de esta clase,
porque pues son las que tienen mayor cuestión de creación de mundos, que a fin de cuentas es el tema en el que estamos, ¿no? La fantasía se divide en dos grandes ramas, no son las únicas, pero por lo menos son las que más nos ayudan a entender cómo se maneja la fantasía, ¿no? Tenemos la baja fantasía, que quiere decir, tenemos un mundo muy parecido al nuestro, pero hay algunos eventos que son diferentes o hay algunas reglas que cambian. La obra más fácil para entender la baja fantasía quizás sea Harry Potter. Aclaro, Harry Potter no lo considero como malo, pero sí es una obra que tiene un menor esfuerzo en la parte de la creación de mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que es baja fantasía? La baja fantasía va a partir de nuestro mundo real, de nuestro mundo cotidiano, y se le van a cambiar un par de cosas. En el caso de Harry Potter, el mundo cotidiano es en Inglaterra. De hecho, viene aquí, ¿no? Harry Potter. Está en Inglaterra. Vamos a ponerlo, perdón por mi letra. Ahí está. Está en Inglaterra. De hecho, creo que tengo una herramienta de texto. Ahí está. Como está en Inglaterra, podemos tomar algunas cosas que sí sucedieron. Por ejemplo, el ferrocarril y algunas otras cosas que son importantes para Harry Potter. La más importante es el ferrocarril, ¿no? Luego, la baja fantasía sí se va a meter como en cuestiones de explicación de la magia y esas cosas, pero lo importante es que el mundo está basado en el mundo real. Me refiero también a la historia, por ejemplo, Harry Potter quizás conozca la cuestión de Hitler, quizás también conozca el catolicismo. Nunca se menciona, de hecho Harry Potter está como muy chido porque nunca se mete en cuestiones religiosas o en debates religiosos innecesarios, pero quizás es posible porque existe una Inglaterra real que conozca el protestantismo, que conozca otras cuestiones por ahí y pues bueno, no se distancia mucho del nuestro, ¿no? ¿Por qué se vuelve fantasía Harry Potter? Porque tenemos magia, porque tenemos razas diferentes a los seres humanos, tenemos a los goblins del banco de, se me fue ahorita, y lo tengo en una diapositiva, pero se me fue el nombre, de Gringotts, si mal no recuerdo. Tenemos a los elfos como Dobby, tenemos a las arañas, a los centauros, tenemos un montón de razas, pero aún así son razas mitológicas que están separadas completamente del mundo real y solo en ciertas ocasiones conviven con los seres humanos. El ser humano predomina y las razas pues se mantienen como muy al margen. La otredad no se violenta, digamos. Quizá dije una tontería, pero bueno, suena padre, ¿no? Luego tenemos El Señor de los Anillos, que es la parte opuesta. El Señor de los Anillos es una obra de alta fantasía. ¿A qué me refiero con alta fantasía? La alta fantasía es una corriente o es una de las ramas de la literatura que se dedica a construir mundos desde cero. ¿A qué me refiero con esto? La alta fantasía se llama alta fantasía porque nos obliga a los escritores a crear dioses, nos obliga a crear cantos, leyendas, y ya si somos demasiado exigentes con nosotros mismos como escritores, también nos obliga a crear razas animales, qué animales conviven con cada raza, o sea, todo el ecosistema, toda la ecología, plantas completas se pueden crear en la alta fantasía. El Señor de los Anillos es el mejor ejemplo de la alta fantasía, quizás sea el más popular también, porque, pues bueno, tenemos estas películas, tenemos un montón de juegos y tenemos un montón de cosas. Y además, El Señor de los Anillos es la primera obra que le dice al mundo, la alta fantasía es igual de seria que una novela que se dedica a seguir a un soldado de la guerra. No por la cuestión de los temas, sino por la cuestión de la complejidad y compromiso que tiene que tener un escritor para dedicarse a la alta fantasía, que es muy grande. Entonces, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todo esto es para decir, la cuestión de la parte realista, que está aquí, es
bajo compromiso de creación de mundo, no de escritura, de creación de mundos. Tenemos la escritura fantástica que, ok, tal vez no se dedica mucho a la creación de mundos, pero pues ya tiene algunas cosas un poquito diferentes y tiene que ser consistente consigo misma. Y luego tenemos la fantasía, que es la que más se dedica a la creación de mundos. Y todas las cosas como Magic the Gathering, Warhammer, StarCraft, Warcraft, un montón de cosas que vienen ahí y cosas que a lo mejor ya les suenan un poquito lejos, pues están ahí, ¿no? También si les gusta, por ejemplo, el roleplay o jugar juegos de mesa en donde fingen que son un personaje o que se meten a la vida de ese personaje, pues también eso es, casi todos están en mundos de alta fantasía, porque permiten una flexibilidad tremenda y permiten crear historias pues diferentes a las que nos permiten nuestro mundo y nuestras reglas, ¿no? Entonces, una vez que se deciden por cuál de estas cosas van a trabajar, pues bueno, va a depender del nivel de creación de mundo que necesiten. Me voy a enfocar principalmente a la fantasía, número 1, porque es la que más exige compromiso para crear mundos, y número 2, porque es lo que más domino. Los otros, pues los puedo escribir si quiero, pero mi fuerte realmente es la fantasía. Entonces, vamos. Esta es una lista de cosas que preparé como guía de creación de este material, o sea, de las diapositivas que están en el fondo. Vamos a revisar todo, no me voy a detener mucho en esto porque, pues bueno, ya muchas cosas se mencionaron y de todos modos se van a seguir mencionando. Entonces, vamos a la parte importante. Muchos de estos conceptos no están todavía, hasta donde yo sé, traducidos al español, entonces yo escucho muchos videos de YouTube de gente que se ha dedicado a estudiar la narración y algunas de estas palabras pues no existen todavía en español o los conceptos no están como tan popularizados, entonces quizás suene raro. Entonces, ¿qué es el world building? La creación de mundos es el proceso por el que desarrollamos la cultura, la religión, terreno, geografía, historia, economía de un mundo. Obviamente falso o ficticio. Vamos a decirle ficticio, porque falso sería muy mal, ¿no? ¿Cómo empezamos la creación de mundos? Casi siempre inicia con una pregunta. Les puse una imagen en un lado en la que se ve una persona en una balsa con unas lunitas ahí pescándolas, ¿no? Entonces, ahí está, ay, perdón. Ahí está, esa es nuestra imagen de base, pero como narradores, pues lo primero que tenemos que hacer, o las primeras cosas que tenemos que hacer como narradores, es hacernos algunas preguntas. Algunas sugerencias son, ¿por qué está pescando? ¿Para qué está pescando? ¿Quién lo manda? Si no lo manda nadie, si se manda él solo, pues entonces, ¿por qué solo él puede pescar las lunas? Puse algunos ejemplos de narración abajo, probablemente ya los hayan visto, o algunas ideas que me surgieron mientras estaba haciendo la diapositiva, pero pues obviamente no es necesario que sean las únicas respuestas. No lo voy a leer porque no quiero insultarlos, sé que pueden ponerle pausa al video, ahí están mis ideas, si quieren, si les interesan, pues ahí están, y si no, lo importante es, vamos a hacernos algunas preguntas. Ahora, ay Dios, tenemos, ¿para qué sirve? Chido, o sea, qué padre que puedas crear un mundo, qué chido que tengas tus apuntes, que esté todo tan bien hecho, y luego qué. La primera cosa de la creación de mundos y lo más importante es que nos ayuda a crear el medio ambiente en el que se van a desarrollar nuestros personajes y nuestras historias. El compromiso principal de la creación del mundo es darle las reglas a nuestra historia para que esta historia pueda funcionar adecuadamente. Vamos a un ejemplo que les he puesto en clase a los alumnos que ahorita están en sexto. Cuando hablamos de una creación de mundos, bueno, voy a adelantar un poquito la diapositiva. Esto yo sé que lo pueden pausar. Ahí está lo que les quería decir, pero vamos a pasar un concepto que es mucho más importante y que se relaciona justamente con para qué sirve y luego qué. Cuando hablamos de una obra de fantasía, sobre todo de fantasía, de ficción también, pero de fantasía, perdón, se me fue el nombre, la otra, que no es fantasía, que está un poquito más leve.
tenemos que lograr que nuestro público, porque obviamente como lectores o como escritores o como guionistas o como estas cosas, que la gente reaccione a nuestro universo. Y si la primera reacción que tienen es pues sacar una ametralladora a la mitad del Señor de los Anillos, pues se va a perder todo este compromiso que tenemos. Voy a explicarlo por partes. Cuando una persona empieza a hacer una lectura o dice, bueno, le voy a dedicar 5 horas a ver esta serie de películas o voy a dedicarle 2 días o una semana o un mes a leer este libro, pues lo primero y lo más importante es que ese espectador conserve el interés y la capacidad de asombrarse por el mundo. Además, otro de los compromisos importantes del escritor es mantener la verosimilitud, que ya está ahí en la diapositiva, ya marqué la definición desde hace rato, pero lo más importante es la verosimilitud, es la capacidad que tiene un texto para convencernos de que lo que está diciendo es la verdad. Aquí una nota importante. Verosimilitud no quiere decir verdadero, porque eso es una cosa que luego se confunde mucho. Verosímil quiere decir creíble. Entonces, van algunas cosas. Esta imagen que tenemos de fondo, para los que no sepan de dónde es, la saqué del Castillo Vagabundo, el Howl's Moving Castle, perdón. Y estoy marcando algunas cosas que a mí me llamaron la atención, porque yo ya había visto como la imagen en algún momento, pero decía, pues, qué chido, luego lo veo. Mi esposa me convenció de verla hace 4 días, 5 días, y pues está súper chida. Entonces vamos a algunas cosas importantes de la verosimilitud. Lo primero que estamos viendo aquí en el Castillo Vagabundo, pues son las patitas del castillo. Claro que si le aplicamos como la física más payasa y exagerada posible, pues vamos a decir estas patas no pueden moverse porque van a reventar, o sea, es físicamente imposible que esas patas carguen ese castillo. La verosimilitud, justamente, es decir, no importa, no me importa que no pueda ser real, no me importa que no pueda ser creíble, pero tiene que haber una justificación para que yo invierta tiempo en ver esta cosa. Los que ya hayan visto el Castillo Vagabundo, pues sabrán que hay una pequeña flama, un pequeño demonio que se llama Calcifer, que es el que mueve todo el castillo. Aquí, la parte de la verosimilitud es, ok, el castillo es un ente mágico que es movido por un demonio. Aquí hay otra cosa importante. La diferencia entre culturas sí es algo que tiene cierto peso en toda la literatura y en toda la creación. Para nosotros, como orientales, espero estar diciéndolo bien, occidentales, perdón, un demonio es una entidad surgida de la mitología católica o de cómo los católicos entienden el mundo, y un demonio siempre se asocia con algo maligno, malvado, destructivo, y en este caso vemos que Calcifer pues no es ninguna de esas cosas, porque para los estudios Ghibli probablemente hayan utilizado demonio en vez de otra cosa, y probablemente demonio no quiera decir lo mismo en japonés que en español. Quizás para ellos demonio simplemente espíritu, ¿no? De hecho, en muchas versiones encontré que lo tradujeron como espíritu. Entonces, pues ahí está. Entonces, la verosimilitud de esta simple imagen es como una pequeña flama, porque además está bien chiquito, mueve una cosa tan colosal. Pues no importa, es magia y se puede, ¿no? En este mundo existe magia y además vemos algunos destructores un poco más grandes que no nos explican nunca, pero el chiste es, gracias a la narrativa, nos podemos convencer de que esto es cierto. Entonces, mientras tu texto sea verosímil, mientras yo diga, bueno, ok, no importa que no sea cierto, te lo compro por media hora, tienes ese tiempo para convencer a tu público de que lo que estás poniendo en pantalla o que estás escribiendo, pues vale la pena. Y ese es el reto principal. Y la creación de mundo nos ayuda a que las cosas sean más verosímiles, porque mientras mejor construido esté un medio ambiente, pues menos hoyos se le pueden picar, ¿no? Si te están presentando un pueblo, por ejemplo, árabe, pero que no adora a Alá o que no tienen las reglas del Islam, pues bueno, tienes que explicar por qué no las tiene, siendo que en el mundo real
el Islam está en casi todos los pueblos arábigos, entonces es eso, ¿no? Tenemos entonces la cuestión de la verosimilitud. En la creación de mundos, su primer punto fuerte es que nos ayuda a lograr una cohesión y una coherencia del mundo que al final pues, lo que resulta es una mayor integración de las cosas. Con cohesión me refiero a que las cosas siempre sigan como sus propias reglas, perdón, que todo esté como unificado en un mundo, en un lenguaje, en bla, 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 y que tengan, que se diga, bueno, hay 40 culturas, bueno, va, pero solo hay esas 40. Y coherencia, ahora sí que todo está unificado con las mismas reglas, porque a fin de cuentas toda la narrativa tiene reglas. Quizá nunca nos la dicen, de hecho es como muy raro que en una obra nos digan, la magia se maneja por estas cosas, o en este mundo, bla, 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 bla. Es muy raro, pero sí tiene reglas que sigue. Harry Potter, por ejemplo, nunca se ve un arma de fuego porque no las necesita. Mismo caso que decía en El Señor de los Anillos, no se va a ver una ametralladora porque no han llegado a ese nivel de tecnología. Incluso los orcos que están como más industrializados, jamás llegan a utilizar armas de fuego. Utilizan catapultas y utilizan otras cosas, pero nunca una ametralladora, ¿no? Bueno, va. Segundo punto fuerte de la creación de mundos es que nos ayuda mucho a la complejidad de una historia y además a la complejidad de los mapas. En este caso les puse un ejemplo de mi obra que se llama El Gran Vacío, porque número uno, la conozco bastante bien, espero, y número dos, porque les puedo contar un poquito más del proceso que hay detrás. A lo mejor no les puedo decir cómo surgieron los mapas del Señor de los Anillos, pero sí les puedo decir cómo surgió esto que está. Entonces, número uno, en mi obra, El Gran Vacío, empecé con un dibujo bien gacho en una libreta. Esto ya está pues bastante mejorado, esta no es la primera versión. Empecé con esta parte de aquí, este continente se llama Urim, ya no cabía ahí, pero bueno, ahí está, Urim. Urim es el continente en el que empecé y todo esto surgió porque un amigo mío me preguntó, llevé un cuento a un taller, un cuento donde salió un elfo, un cubo gigantesco lleno de inscripciones, jeroglíficos que brillaban, salió un enano y había unos clones. Era un cuento, de hecho era como el inicio de una novela. Y mi amigo me dijo, está bien chido tu cuento y me gustaría saber de dónde vino todo esto. Y pues eso se descontroló. Esta pregunta o este pequeño comentario que me hizo y que se me quedó muy grabado porque es el pilar de toda mi creación literaria, pues me obligó a pensar, ok, ¿por qué un elfo y un enano estarían juntos y según Tolkien se pelean? Bueno, vamos a hablar un poquito de la sombra de Tolkien más adelante. Número dos, ¿por qué habría clones y por qué clonarían gnomos si son una raza débil, inferior, bla, 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 bla? ¿Por qué hay zeppelins en este universo? Y se fue haciendo cada vez más para atrás de dónde vienen los zeppelins, bueno, y qué llevó a la construcción del zeppelin, más para atrás, ¿por qué en este momento hay magia? Y no hay magia, pero se supone que sí, y retrocedí tanto en el tiempo que llegué a 4.000 años antes de que suceda todo esto del cuento. De hecho, la novela se llama, bueno, no es una novela, es como un libro de historia, se llama Necromancia, pues ahí los que me conocen han visto que traigo esa playera todo el tiempo. Es mi primer libro y es una compilación de eventos históricos. Entonces, bueno, de ahí sale este mapa Urim. Pero resulta que cuando estaba escribiendo o cuando estaba imaginando Urim, en algún momento, esto ya no lo controlé yo, esto solo salió. Entonces, sucede que en este pueblo de aquí, que es Shurupgul, es la capital de los orcos, pero durante la guerra de necromancia, pues a los orcos los dividen y pasan cosas. Uno de los capitanes orcos es humillado, se va para acá, y como no quiere vivir bajo la sombra del imperio y vivir siempre como este cuate que intentó asesinar al emperador, pero falló, se exilia y se ve en un barco y dice, prefiero irme a la nada antes que vivir como un esclavo, y resulta que descubre el continente de Thule, donde viven los trolls. Ese es el segundo libro, apenas lo estoy planeando, bueno, ya está bastante planeado, lo estoy escribiendo, y bueno, así cada continente, cada isla va teniendo una historia que va desprendiéndose de otra historia, de otra historia, de otra historia, de otra historia. Entonces, la creación de mundos nos permite una complejidad impresionante, algo que quizás el mundo real pues nos lo permite, pero
al mismo tiempo no, ¿no? Y además, sobre todo que en estos casos de la creación de mundos, pues nosotros tenemos todas las piezas y sabemos de dónde, o deberíamos saber de dónde surgen todas estas cosas. Bueno, ya que estamos aquí, quiero mencionar esta isla porque es justamente el mapa que sigue. Esta isla de aquí se llama la isla de Willoughby. Esta es una isla principal, es la isla central donde sucede la octava novela que se llama La sombra de Leviatán. Es una novela de piratas y pues bueno, eso sucede todo ahí. Si se fijan, esto es piratas y esto tiene que ver con orcos y otras cosas. No están relacionados, pero como yo ya creé este mundo, como le he dedicado a explicar cada cosa, pues puedo tener piratas aquí, puedo tener orcos aquí, puedo tener trolls aquí, y además, más adelante, en la novena novela, que se llama El Jaguar de Jade, tengo a los aztecas, bueno, culturas prehispánicas de este lado, y todo se desarrolla en esta sección. Todo lo del Jaguar de Jade sucede ahí. Entonces, ahí está. Ese mundo me permite tener, pues, cosas que no tienen nada que ver unas con otras, pero, pues, bueno, yo ya me dediqué a hacerlo, ¿no? Vamos a dedicarnos un poquito a la isla de Willoughby. Tenemos, si se fijan, esta isla cambió de posición. Es la misma que señalé en el mapa anterior. La pasé de aquí hacia acá porque necesitaba, y aparte toda esta parte, pues si se fijaron en el mapa anterior, era un poquito más blanca. Sucede que este es el mapa que construí, este que está todo rayoneado. Es uno que construí en el 2014, me parece. Y esta segunda versión, la que estaba en el mapa más grande, en el mapa, en el globo terráqueo, supongo, es un mapa que ya construí en el 2018. Ya hubo algunas alteraciones, mejoré un poquito la cuestión de los climas, y bueno, eso lo vamos a ver un poquito después, porque también es una cosa que sucede. Lo vamos a hablar cuando hablemos del retcon, pero bueno, no nos adelantamos. Esta isla de aquí, como quería escribir la novela de piratas, pues tenía que agarrar un lugar que no fuera tan grande, porque pues también si es muy grande, pues no necesitas el barco, no necesitas barcos, porque pues sí, es tan grande que sigue habiendo continente y continente y continente. Cuando agarras un lugar un poco más pequeño, geográficamente, vas a tener más mar por todos lados, porque está basado en las reglas de la Tierra de alguna manera, y esto hace que sean islas. Y cuando es isla, pues surge la necesidad del barco, y la necesidad del barco, pues te da la capacidad de que sea pues el transporte dominante de esa sección. Vamos un poquito más adelante. En la novela de La sombra de Leviatán surgen 3 ciudades importantes. La más pequeña de todas es Ashbury. De hecho, el protagonista de esta novela es un medio orco que se llama Edward Raleigh. Él nace aquí en Ashbury, pero es un hijo bastardo. Ahí está, aquí. Y en algún momento su hermano, viven con su abuelo, porque pues, como es un bastardo, pues ya ahí están abandonados. Su mamá muere en el parto, o sea, su hermano nace, y cuando nace él mata a su mamá de alguna manera, bueno, muere en el parto. Se quedan con sus abuelos, pero a la abuela la matan un poquito después, porque pues una pelea de cantina, su abuelo es un tabernero, y esto los obliga pues, a vivir como una vida medio miserable. Son felices, pero pues están medio gachitos, ¿no? Su hermano siempre lo odió porque siente que pues, él mató a su mamá, de alguna manera sí, pero tampoco tiene la culpa, vamos. Y en un momento muere su abuelo. Eso hace que pues, Edward y Edmund, se llama su hermano, pues queden a la deriva, pero a Edmund lo adoptan porque él es humano. O sea, sí es completamente humano, y Edward es medio orco. Entonces, pues ahí hay una cuestión racial un poquito fuerte, lo discriminan en los pueblos a los que llega porque los orcos no son bien vistos, y así, ¿no? Entonces tenemos estas 3 ciudades, para no hacer el cuento muy largo porque me estoy extendiendo de más en esto y no era la idea. La cuestión es, estas ciudades necesitaba que tuvieran algunas cosas. Por ejemplo, Ashbury, como es la ciudad más pequeña, pues no tiene tantos puertos. Sí tiene puertos porque pues a fin de cuentas todas están rodeadas de agua y necesita un puerto, pero no es como principalmente portuaria la ciudad. Es una ciudad que se dedica más a la tala y a otras cosas, sobre todo comercio. Luego tenemos Nantucket, que es una ciudad
basada en la isla de Nantucket de Estados Unidos y pues obviamente unas referencias ahí a Moby Dick que aparecen en el libro, no es la única, pero Moby Dick está bien chido, si pueden leerlo. Nantucket es una isla completamente marítima, portuaria, no tiene una economía interna muy fuerte, pero tiene toda la digamos, es la capital de la isla de Willoughby. ¿Por qué? Pues tiene todo el poder marítimo, todos los barcos de guerra están ahí. Y luego tenemos la ciudad de Cogmire, que tampoco es muy mercantil marítimamente, pero estos cuates tienen una mina, que es la mina de Brascore. Cada una de estas ciudades tiene una característica que la hace diferente. Y a esto me refería con la complejidad. Si se fijan, esto es características bien diferentes para tres ciudades que comparten algunas situaciones geográficas. Hay una geopolítica interna, cosas divertidas. Y además, los mapas de la alta fantasía se pueden especializar tanto como ustedes quieran. En este caso tenemos la mina de Cogmire aquí, toda tachada en rojo ya, y al mismo tiempo tenemos un nuevo mapa interno de la mina. ¿Por qué está tan especializado el mapa de la mina? Bueno, porque en algunos de los capítulos Edward llega a la mina porque pues lo venden y hay varias cosas ahí. Ahí es donde aprende a sobrevivir. Su cuerpo de orco se desarrolla de manera extraordinaria porque lo obligan a ser minero y pues los orcos son más fuertes. Y pues bueno, se hace mucho más fuerte, más tosco, pero pues aprende a sobrevivir y a luchar en zonas oscuras, que justamente es algo que va a venir después cuando hablamos de los piratas. Pero bueno, es eso. Todo esto, y regreso a los mapas originales, todo esto es una de las ventajas que tiene la creación de mundo. Nosotros manipulamos todo, sacamos las cosas que necesitamos para nuestra historia. El mundo está a favor de la narrativa, algo que en nuestro mundo real, pues quizás no siempre. Pero bueno, siempre se pueden contar historias bien interesantes en todos lados. Entonces, aquí lo importante es, nosotros podemos delimitar las condiciones, mientras que en el mundo real ya están hechas. Es como una ventaja, que nosotros podemos decidir cómo, qué, cuándo y qué colores, ¿no? Luego, esto es un poquito de lo que ya he estado hablando. Les voy a poner aquí, pueden pausar el video si quieren leerlo con atención, me lo voy a saltar. Y bueno, vamos a otra cosa bastante... va a consumir algo de tiempo, porque ya en la primera versión de este video me tardé como 20 minutos en esto, pero bueno, no sabía que estaba hablando solo y que además el micrófono no estaba prendido. Bueno, va. Voy a intentar resumirlo. Tenemos aquí el mapa de Estados Unidos y tenemos a un lado el mapa de Westeros, que es el de Juego de Tronos, o de Canción de Fuego y Hielo, si quieren ser como un poquito más específicos. Bueno, va. Cada personaje que ustedes creen, bueno, ok, primero, si van a crear un mundo, pues quiere decir que van a contar muchas historias. ¿Por qué? Porque si tienen solo una sola historia que contar y le dedican 80 horas a crear este mundo que quede sólido, es mucho esfuerzo para una pequeña historia, ¿no? Si van a crear un mundo, quiere decir que van a crear muchas historias o al menos muchos personajes. ¿Por qué? Cuando queremos narrar en un mundo fantástico, cada personaje tiene que tener o representar de alguna manera la cultura de la que viene, ya sea a favor o en contra de esa cultura. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí en Juego de Tronos tenemos, en el norte, tenemos a la familia Stark o el clan Stark, no me acuerdo cómo se les llama. Ahí está, son los Stark. Y luego tenemos en el centro del mapa, o bueno, el centro bajo, aquí, tenemos a la familia Lannister. Para los que no conozcan Juego de Tronos, pues es como una pequeña introducción, ¿no? No son las únicas, pero son las que se llevan como el centro, aparte de los Targaryen y otros, ¿no? Pero bueno, tenemos a los Stark y a los Lannister, de un lado y del otro. George R.R. Martin lo que hace en Juego de Tronos, perdón, en Canción de Fuego y Hielo, es que cada uno de los protagonistas va a representar de alguna manera los valores de su ciudad. Los Stark, como son una familia que vive en el norte, que todo es completamente gélido, que no tienen muchos recursos, en este caso el clima está determinando cómo son los valores. Para los Stark, la generosidad, el apoyo,
mantenerse unidos como un grupo de lobos, porque incluso es su insignia, o su banner, no me acuerdo cómo es en español, su blasón. Ajá. Para ellos, la unidad, la familia, todas estas cosas son valores importantes. Para los Lannister no. ¿Por qué? En el caso de los Lannister, aunque también están en una cuestión pues más o menos de la orilla, los Lannister creo que tienen King's Landing y Lannisport tienen dos ciudades portuarias, al menos, no me acuerdo si King's Landing, creo que sí. Son familias que están acostumbradas, porque aparte esto es el norte gélido. Vamos a poner, a ver si tiene un dibujito del frío, no tiene. Vamos a ponerlo como así. Entonces, los Stark viven en una parte congelada. Pero los Lannister, bueno, ahí está el hielo, ¿no? Los Lannister tienen, en la parte de abajo, ellos están acostumbrados a recibir cantidades bestiales de dinero porque viven en un puerto, son los puntos de entrada de mercancías, de un montón de cosas. Entonces llega todo el dinero del mundo, como ellos son comerciantes, de alguna manera, y bueno, y tienen un montón de cuestiones políticas, pero principalmente comerciantes, o por lo menos los antepasados lo eran, si mal no recuerdo. Creo que ya dije una barbaridad, no importa. El punto es que tienen mucho dinero y están acostumbrados a tener dinero. Entonces, para ellos, esta cuestión de que si tienes familia o no, pues no importa tanto, porque puedes comprar amigos. No importa si matas a tu hermano porque no te daba dinero, ¿no? Y incluso te ahorra dinero que esté muerto, porque no gasta. Estas cosas nos ayudan a definir de qué tamaño va a ser nuestro mapa. ¿A qué me refiero con esto? Perdón. Cuando tenemos un mapa tan gigantesco como en el Juego de Tronos, que son 3 veces Estados Unidos, necesitamos tener personajes que representen esto, y lo que hace Martin, que se me hace muy inteligente, es que además de que no solo tiene un solo personaje, sino que tiene 2 o 3 personajes que representan diferentes facetas de la misma cultura. Por ejemplo, en los Lannister tenemos a Cersei Lannister, que representa el poder absoluto. Tenemos a Tyrion Lannister, que es un intento de generosidad, un intento de el monstruo bueno, porque está deforme, está enano y está como muy feo. Y tenemos a Jaime Lannister, que es la pureza del oro, pero no es el oro como moneda, sino el oro como metal. Y es una cuestión metafórica bien chida, porque tenemos a Jaime, que es un soldado, bueno, empieza siendo un soldado, después se vuelve uno de los guardias del rey, y él acaba asesinando al rey, no me acuerdo el nombre, Aegon, no me acuerdo, uno de los reyes, y de hecho a él le llaman el Matarreyes, el Kingslayer, ¿no? Pero a través de todos los problemas que le van surgiendo a Jaime, una vez que llega Ned Stark con ellos, él va perdiendo la confianza en sí mismo, en este guerrero invencible que era, porque lo era. Le cortan una mano, pierde a la mujer que ama, que es su hermana, y poco a poco se va purificando con el paso, o sea, se va quemando, y eso lo permite purificarse. Entonces tenemos la pureza del oro, tenemos un oro generoso en Tyrion, y tenemos el otro lado, que es Cersei Lannister, como el oro corrupto, la corrupción del dinero, ¿no? Entonces, esos 3 están bien chidos porque los 3 representan el oro, son hermanos, los 3 están unidos por el dinero, pero cada uno es una diferente manera de entender el dinero. Y eso está bien chido. Entonces, esos 3 personajes nos dan 3 puntos de vista de la misma cultura, la cultura del oro. Pero también tenemos en el norte a los Stark y cada uno representa diferentes cosas. Pero como además no son las únicas familias, tenemos a los Tully, tenemos así como un montón de familias acá, que son diferentes culturas y cada personaje va a recibir una cultura diferente. Entonces, pues eso. Esto lo menciono porque un mapa tan gigantesco no lo puede dominar un solo personaje. Cosas como... Estoy pensando en el Cantar del Mío Cid, que habla de las aventuras de Roy Díaz de Vivar, o tenemos cosas como... no, Moby Dick tiene muchos más personajes.
Estoy pensando, por ejemplo, en el Mio-Cid, todas sus aventuras pasan en una sección geográfica de este tamaño. Entonces, pues claro que todas las aventuras del Mio-Cid las puede dominar él solo, porque es el mapa de España que es bastante grande, pero comparado con Estados Unidos, pues es pequeño. Y además, no son todas las regiones de España, y es una cuestión, básicamente de epopeya, o bueno, un poquito menos, algo más caballeresco, ¿no? Es más pequeño la escala, y él solo puede mover la narrativa, claro, porque se trata de él. Pero cuando tenemos una creación de mundo tan extensa, no se puede tratar de un solo personaje, porque entonces dejamos de lado todas las demás culturas del mundo. Y eso, pues, es un poquito el problema de tener mundos tan grandes con una sola historia o muchas historias en un pueblo tan pequeño, ¿no? Y de hecho, casi todas las cosas como fanarts y esto, o secuelas y esto, viene precisamente de historias que pudieron haberse contado, no se contaron y después se retomaron, ¿no? Ahí hay algunas cosas que no mencioné, se me olvidó, no quiero estar leyendo porque sé que pueden leer, entonces se me hace como insultar la inteligencia decir lo que está escrito. Vamos a otra parte que me llevó mucho tiempo hace rato, porque cuando hablo de que cuando creamos un mundo también tenemos que crear culturas, me estoy refiriendo a de veras crear culturas. Y con eso me refiero a cosas como geografía, cuestiones culturales como religión, cuestiones de cómo se relacionan las familias, economía, industria, comercio, guerra, artesanías, y cada uno tiene un montón de subdivisiones. Voy a limitarme a 2 o 3 que mencioné en la primera versión de este video y que, pues bueno, creo que son las más importantes. O bueno, de las que yo tengo ejemplos en mi obra, porque es la que conozco mejor, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la geografía, podemos tener cosas como el ecosistema, lugares de interés geográfico, dónde están los volcanes chidos, cuál es la mejor montaña, cuál es la montaña más representativa, cuál es la altura media de la ciudad. Eso no lo puse porque ya se me hace demasiado, pero se puede. Recursos naturales que hay en cierta sección, eso permite la creación de alianzas y guerras, porque si en una sección, por ejemplo, tenemos petróleo, y eso lo vemos en nuestro mundo real, pues claro que otras, depende del nivel tecnológico, pero eso va a hacer que sociedades de una industria media a avanzada, pues quieran tomar ese petróleo, porque a una industria, perdón, a una sociedad nómada que apenas tiene hachas y esas cosas, pues el petróleo ni le va ni le viene, porque no saben cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, recursos naturales, cosas como uranio, cosas como plástico, bueno, plástico no es natural, pero bueno, el punto ese es el petróleo, diamantes, oro, plata, todo eso, qué es lo que hay en cada montaña y en cada cosa que hay en un territorio. ¿Qué bestias hay? Porque también, pues los animales pueden apoyar a la creación de mitos, pueden apoyar en la guerra, que también eso es importante. Recuerden cosas como las guerras que enfrentó, se me está yendo el nombre, Escipión, cuando Aníbal llevaba los elefantes para aplastar pues a los soldados romanos, pues Escipión tuvo que diseñar estrategias para detener a los elefantes. También tenemos cosas importantes de bestias como más adelante cuando Trajano se enfrenta a las catafractas, pues tiene que descubrir cómo vencer esas armas. Y esas armas son caballos con un montón de metal, igual que los jinetes. Santiago Posteguillo en la trilogía de Trajano menciona los soldados romanos descubrieron que no los podían matar en combate directo, pero podían cansarlos porque pues ellos traían armadura mucho más ligera. Entonces se hacían para atrás, se hacían para atrás, se hacían para atrás, los caballos se cansaban y los acababan matando de cansancio. Entonces, pues eso es como una cosa bien interesante. Pues bueno, bestias, ya mencioné algunas cosas, plantas también. Mencionaba en el primer video, a lo mejor con un poquito más de emoción porque ya estoy cansado de esto. Bueno, no de la clase, sino de volver a grabar. Esa es la parte que es cansada. En la primera versión les mencionaba que vi con mi esposa el día de ayer, bueno, terminé de ver porque ya había empezado, una serie surcoreana que se llama Kingdom, que está bien chida, es de zombies, es como volver a traer los zombies al foco global después de que habían pasado ya varios años y nada de zombies, pero estos zombies surgen a partir de una plantita que se llama la planta de resurrección. Y son 12 capítulos hasta ahora en el que una plantita da
pie a conflictos políticos que ya estaban, pero gracias a la participación de los zombies explotan en una carnicería bien salvaje. Y está bien chida la serie, la de Kingdom. Es surcoreana. Y entonces, ¿una sola planta puede cambiar el curso de la historia? Sí. Sobre todo en la historia, ya yéndonos menos a la ficción, más a la parte histórica, pues a cuántos reyes no envenenaron, cuántos filósofos no veían la cicuta, por ejemplo, como una salida más o menos, como más obligada, pero pues también podías estar en el exilio y otras cosas ahí medio tristes, ¿no? Ingredientes alquímicos, eso está relacionado completamente con plantas y con bestias. Si a alguien le gusta la alquimia, pues ahí está. Riesgos naturales, si hay inundaciones, si hay huracanes, bla, 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 bla. Cosas importantes como la religión, cómo van a convivir dos culturas que son prácticamente iguales, pero que creen en un Dios diferente. Pues ahí tenemos Israel y Siria, que llevan décadas en guerra, sobre todo porque pues a Israel lo puso Estados Unidos ahí en el mapa, y cosas que, bueno, pueden complicarse mucho, ¿no? ¿Qué lenguas habla cada país? Si tenemos una cultura ¿cómo se llama? Que solo está enfocada en sí misma porque cree que es la mejor del mundo, por ejemplo, los romanos en su momento, pues a ellos les interesaba hablar latín y algunas lenguas de repente las aprendían solo para comerciar, pero solo les interesaba latín, y culturas que estaban subyugadas como los hispanos, o bueno, en ese caso no me acuerdo cuál es el nombre histórico, pero bueno, España, Francia, Inglaterra en su momento, eh, que no hablaban latín, tenían que aprender latín, porque si no, pues no era nadie en el gran curso de las cosas, ¿no? Si tenían alguna queja, pues todos los documentos tenían que redactarse en latín, porque si no, pues eran los garabatos de un salvaje, ¿no? Entonces, eso es importante, qué lenguas se hablan, cuáles son los artes que valoran, artistas, comida, bebida. Entonces, eso es nada más como para, no sé qué tanto se pueda utilizar un platillo, pero sabemos que hay cuestiones históricas como la invención del mole poblano, cómo conquistaron a un embajador que venía de no me acuerdo dónde, porque ya tiene mucho que no veo eso, pero el mole lo crearon así como de pues, una monjita que estaba aburrida, dijo, voy a hacer una cochinada para que no le guste, y resulta que pues, es ahora uno de los platillos típicos de Puebla. Cosas históricas como muy chistosas. Educación que tanto les interesa, está relacionado con artes valorados y otras cosas, ¿no? Familia y sexualidad también es importante. De hecho, es de las pilares, vamos, de la cultura, de todas las culturas del mundo, porque, bueno, estoy pensando en dos de mis razas que hice deliberadamente para que no tuvieran sexualidad. Tenemos primero a los enanos de mis historias, que son todos machos, vamos, todos son hombres, pero ellos se reproducen a través de algo que Tolkien utilizó como broma. Tolkien en algún momento en las dos torres menciona que los enanos pues tienen mujeres enanas y que pues son muy raras, pero sí existen, ¿no? Y Gimli le contesta, me parece que a Legolas o a alguien que iba por ahí, creo que a la mona esta de la que hacen memes todo el tiempo, de la sopa fea, le dice, pues la gente cree que nacemos de hoyos en la tierra. Y Tolkien a lo mejor lo consideraba ridículo, pero pues a mí no se me hizo tan ridículo porque justamente se puede hacer una cultura de solo hombres que nacen de hoyos en la tierra. En mis escritos los enanos nacen porque, bueno, Gimli dice en El Señor de los Anillos que cortarle la barba a un enano es una ofensa gigantesca y que nunca se va a ver un enano sin barba. Yo tomo esas palabras y las hice como un poquito más complejas. Los enanos del Gran Vacío se reproducen cortando sus barbas completamente, una afeitada pues grande, ¿no? Enterrando sus barbas y mezclándola con hierbas y bueno, es como una alquimia ahí. Todo eso lo entierran porque la tierra es la mujer de los enanos, está casada con los enanos, y la tierra propone la mitad del material genético y hace que nazcan. Son como plantas, están basados más o menos en las plantas, los enanos del Gran Vacío. Y otra de las culturas que están en mis libros son los trolls. Los trolls son una de las razas más nuevas que tengo porque me tardé mucho tiempo en diseñarlos. Ellos estaban pensados para insertarse desde el primer libro, pero no quería que fueran los trolls de Tolkien, no quería que fueran los trolls de Warcraft, quería que fueran unos trolls un poco diferentes. Los trolls siempre se han visto como esta raza
súper primitiva y súper salvaje. En el Gran Vacío no son tan primitivos ni tan salvajes. Sí son salvajes, pero no tanto. Los trolls al principio tenían hombres y mujeres, pero resulta que en sus primeros años de vida se encontraron como con cocodrilos gigantes, con gorilas muy, muy grandes, mamuts, y para refugiarse de todo esto, se van a una isla que se llama Tol Ologun. Se meten a una de las cuevas, pero resulta que esta cueva está infestada con hongos. Entonces empiezan a meterse, no se dan cuenta, y varios días después se les empiezan a caer los genitales a pedazos, completamente todos los genitales de los dos sexos, ¿no? Entonces los trolls pues intentan escapar de esta cueva, pero resulta que cuando salen por primera vez el sol los carboniza. Los trolls se empiezan a meter a su cueva, de donde estaban ahí, se dan cuenta que en la noche no les pasa nada, y al mismo tiempo estos hongos se mezclaron tanto con su ADN que les están dando una capacidad de regeneración bestial. Entonces, si les cortan un brazo a los trolls, se regeneran. Si les cortan el cuerpo a la mitad, se regeneran. O sea, prácticamente vuelven a nacer. Entonces, para reproducirse los trolls, tienen que hacer también un ritual en el que se cortan a la mitad, se ponen ungüentos, porque tienen que hacer una cabeza de paja y una cosa muy parecida a los enanos, y así tienen un hijo, un hermano o una hermana, realmente ya son asexuales, porque su reproducción se hace de una manera diferente. Pensaba como, es de hecho como muy parecida a la mitosis celular, pero está combinado células, hongos y organismos reptiles, ¿no? Entonces, los trolls no consideran, de hecho se les hace como muy raro la cuestión de que la gente tenga que pegarse para tener niños. Toda la cuestión del embarazo es algo anormal para los trolls, porque ellos se reproducen serruchándose a la mitad, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son como algunas, solo unas ideas de lo que se puede hacer cuando pensamos en todas las cuestiones culturales. Me voy un poquito más rápido porque, bueno, esto ya de todos modos no lo había dicho, y hay unas cosas que siguen en construcción, tabúes que tiene la sociedad, monedas que maneja ya cuando se desarrolla la economía, cuándo fue la primera vez que se utilizó esa moneda, por qué se utilizó esa moneda, agricultura, qué tipo de plantas, actividad económica, porque pues tiene que unirse al mundo de alguna manera, cuáles son sus aliados comerciales, con quién nadie comercian, cuáles son los transportes, porque una sociedad que solo se maneja con barcos, pues es muy diferente a una que puede utilizar zeppelins, o que puede utilizar aviones, o que puede teletransportarse a través del universo, que eso sucede ya en la segunda parte del Gran Vacío, ¿no? ¿Cuáles son sus aportes tecnológicos? Porque tienen que ser relevantes de alguna manera, porque no. Guerra, todas las cuestiones de aliados, enemigos, bla, 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 bla. Artesanías, esto ya es un poquito más exagerado, pero si quieren hacerlo, pueden hacerlo, y así, ¿no? Ahora, la siguiente ventaja, y yo creo que es la más grande de ser un creador de mundos especializado en creación de mundos, es que toda esta cuestión nos obliga a ser mejores estudiantes, a aprender más y estudiar mejor. Esto lo pueden leer un poquito. Y hay una nota que hice aquí que en el otro video no comenté. Cuando hablamos de hacer historias ricas, me refiero precisamente a esto, que se vea una diversidad cultural, que se vean como chidos, pero eso no necesariamente hace una historia mejor. Podemos tener culturas que sean completamente diferentes y la historia sea una basura. También puede pasar, cuidado con eso. Si se dedican 20 años a creación de mundos, que no se les olvide también crear historias, porque si no se van a quedar como, pues, con un mundo bien chido, pero no pasa nada, ¿no? Aguas con eso también. Siguiente cosa. Aquí en el primer video hice una explicación un poco más a detalle de todas estas cosas. Voy a intentar recrearla, pero quizás me salte algunas cosas. Cuando hablamos de creación de mundos, y obviamente mencionaba lo de hablar, estudiar más y mejor, me refería también a cosas como qué ciencias o qué conocimientos me sirven a mí como escritor de fantasía para crear un mundo verosímil. Recuerden, todo esto es para verosimilitud, cohesión y coherencia. Esas son las tres cosas principales. Entonces, ¿qué ciencias nos sirven
o qué conocimientos nos sirven para crear un mundo verosímil, coherente y cohesionado. Primero, cosas como física, y esto aclaro, última nota, esto lo aclaro, son las ciencias que yo recordé o que yo recuerdo que eran necesarias para creación de mundos. No son las únicas porque alguien que tenga estudios en teología, pues nos puede presentar cosas que ahorita a mí no se me ocurren, ¿no? Porque yo no estoy especializado en teología, conozco cosas de mitos y pues, soy como agnóstico, pero alguien que esté especializado en teología nos puede presentar una creación de mundo bien chida y bien diferente a estas, ¿no? Porque obviamente nuestra formación académica o lo que estudiemos o lo que nos guste o apasione, en este caso apasiona obviamente, nos va a dar diferentes enfoques en nuestras historias. Y eso pues es cuestión de estilo y otras cosas bien chidas, ¿no? Cosas que a mí se me ocurrieron porque son las que yo he utilizado y bueno, algunas otras que no he utilizado tanto, pero que sé que se pueden hacer. Cosas de física. Física nos ayuda a la creación de gravedad, de planetas, en el caso de la saga de Ender de ciencia ficción. Bueno, primero, ¿cuál es el primero? Bueno, en el que bueno, el primero que leí fue La Tierra Desprevenida. Creo que es el primer libro cronológico, pero lo escribieron como en 2008. No importa. En La Tierra Desprevenida, el primer capítulo dice, el muchacho se ajustó las botas de gravedad para poder caminar dentro de la nave. ¿Por qué es importante esa línea? Porque nos está diciendo, en este universo de ciencia ficción, los astronautas ya dominan cosas para doblegar la gravedad. De hecho, uno de los puntos principales de la novela es que tienen un cañón que puede desviar planetas. O bueno, no a planetas, asteroides. Es como un remolque de gravedad, una cosa así. Cosas de física. Gravedad, no sé si lo sepan, pero si los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional, después de algunos años, tienen que regresarlos a la Tierra, porque la falta de gravedad, y eso que estamos cerca de la Tierra, la falta de gravedad hace que los huesos se estiren, se hagan débiles, las articulaciones se lastiman, la columna vertebral se lastima mucho, y además la falta de gravedad hace que después de unos meses o años algunos se queden ciegos. ¿Por qué? Yo la verdad no sé, pero eso puede pasar. Entonces la física nos dice esas cosas. Nos puede decir, igual en la saga de Ender, en el libro 2, en el Cantar de los, no, perdón, en La Voz de los Muertos, de Speaker of the Dead, Ender, al final del juego de Ender, Ender es un muchacho genio para la estrategia. Y lo ponen a jugar un videojuego para ver cómo está la estrategia de los insectos contra los que están luchando. Y resulta que Ender logra llegar al planeta principal y matar a la reina, algo que nunca nadie había podido. Se lo celebran y Ender se saca de onda porque dice, bueno, ¿y qué pasó? Y al final le revelan que pues él no era un videojuego, sino que realmente había comandado a toda la flota y como, no sé, está como filosóficamente chido eso, ¿no? Entonces Ender, como es un niño de 12 años, creo, para ese momento, o 10, decide que no merece estar ahí porque dice, pues es que masacré a un pueblo completo, no lo entendíamos, y soy una desgracia de persona. Entonces, en un momento le ofrecen la posibilidad de irse a otro planeta que se llama Lusitania. Esto ya es en La Voz de los Muertos. Se puede ir a Lusitania, pero le dicen, es un viaje que te tomará 4 semanas a la velocidad de la luz. Y dice, bueno, 4 semanas es un mes, estoy dormido, no pasa nada. Pero cuando está a punto de subir le dicen, recuerda que cuando salgas, tu hermana pues ya va a estar muerta o va a estar muy vieja, ya no te va a reconocer. Porque cuando tú llegues a Lusitania, en el resto del mundo, en el resto del universo, van a haber pasado 60 años. Entonces, es una decisión pesada para Ender, porque le están diciendo, te vas y no la vuelves a ver. Tú te vas a acordar de ella como es ahorita, pero cuando llegues a ese otro planeta, ya no. ¿Por qué? Porque las leyes de la física nos dicen que cuando un objeto viaja a la velocidad de la luz, el tiempo se hace lento para ese objeto, pero para el resto del universo sigue transcurriendo de manera normal. Eso es algo bien chido y es una cosa básica de física que nos pone problemas filosóficos bien densos. Porque además, si alguien se la pasa saltando entre mundos, pues esa persona no va a envejecer mucho,
pero el universo va a envejecer y quizás después de unos 20 o 30 saltos ya no se acuerden quién es esa persona. Desapareció, lo mataron, quién sabe. La familia lo deja de buscar, el universo sigue su curso y cuando él llegue a otro lado, pues quién sabe quién es este, ¿no? Pero en el caso de Ender, pues es interesante cómo lo manejan, porque justamente Ender es uno de los que se pasa saltando entre mundos, para olvidarse pues, de que masacró a un planeta completo. Eso es en cuestión solo de física, solo cuestiones de física. Vamos a ver cosas de historia, todo lo que ustedes puedan aprender de historia les sirve un montón para creación de mundos, porque, bueno, por ejemplo, El Gran Vacío, mi obra, toma un montón de pueblos que sí existen, les da un origen mitológico, porque pues alta fantasía, dioses y estas cosas, pero por ejemplo, casi todos los pueblos de Urim, del mapa, del continente grande del mapa, están basados en pueblos y en culturas que tienen que ver con el español, porque pues es mi idioma natal y porque me gusta mucho lo que hablo, ¿no? Eh, pero, bueno, entré ya después en un conflicto porque algunos de los otros pueblos necesitaba que estuvieran en el otro continente. Entonces hay ciudades como Puebla de Los Ángeles, de donde soy yo, eh, que están mezcladas, está como un bastión, está mezclada Puebla y Veracruz en una sección que está completamente dominada por culturas prehispánicas, esencialmente los descendientes de los mexicas, ¿no? A los mexicas los casi exterminan los dragones en la primera era, algo que obviamente no pasó, pero se está emulando la conquista con estos dragones. Bueno, no sé, la viruela y estas cosas se transforman en el incendio de los dragones. Obviamente hay paralelismos históricos, pero se resignifican algunos de ellos. Entonces, la historia ayuda mucho para creación de mundos y les da un montón de material porque pues han pasado tantos años que se han contado tantas historias reales que ahora lo que nos toca es recombinarlas de otra manera. Geografía también es súper importante para creación de mundos. Tenemos que conocer las reglas básicas de cómo funciona un ecosistema, qué es un depredador, qué es este tipo de cosas, qué interés tienen las montañas, porque pues obviamente una montaña no es lo mismo que un monte, ni lo mismo que un cerro, y no solo por la cuestión de tamaño y de palabras, ¿no? Sino que una montaña pues tiene un ecosistema bien distinto, te va a afectar las cuestiones de temperatura, cuestiones de minerales, cuestión de cómo llega el viento y qué tanta humedad está pasando de un lado de la montaña, porque por ejemplo, en muchas zonas donde hay montañas, de un lado es un bosque y del otro lado es un desierto. No en todos, pero es una cuestión que se observa de manera general en el mundo. Y también cómo se explotan los recursos naturales que hay. O sea, la geografía también nos da un montón de cosas. Economía, no se diga, qué tanto se puede vender, oferta, demanda de un producto, qué tanto, y esto se oye como muy fuera de la escritura, pero sí es importante porque, por ejemplo, en un cuento, eh, los dragones se creían ya extintos en la tercera, no, en la cuarta era, pero resulta que un vato alcanza a conseguir polvo de escamas de dragón, que era un ingrediente mitológico del golem del libro de recetas. Y ese polvo, un gramo cuesta, pues pueden comprar una nación con un gramo de escama de dragón, ¿no? Entonces, oferta, demanda, qué tanto sirve, qué monedas establecen, está bien chido. Biología, cosas importantes, cómo van a crear las razas que están en sus mundos, un montón de cosas ahí. Y si están hablando, por ejemplo, de ciencia ficción, necesitan conocer la biología de las cosas de la Tierra para poder crear biologías extraterrestres. En la novela de Telema Blue, por ejemplo, es de ciencia ficción. Bueno, mi personaje principal es una bióloga que se pone a estudiar una forma de vida alienígena muy parecida a unos insectos que están en la Tierra. Si conocen Pokémon, se parece mucho a Kabuto. Eh, pero estas formas de vida tienen una característica única, que es que pueden hacer que la electricidad corra a través de sus cuerpos. De hecho, son como pequeñas plantas eléctricas. Entonces, esta pequeña característica, la doctora dice, está bien chida,
y voy a combinarla con la biología terrestre, a ver qué pasa. Y resulta que cuando se combinan las células de los trolls, porque están relacionados en el mismo universo, de los humanos y de los insectos estos que se llaman telites, resulta que crean una célula súper poderosa que se llama la teleya. Entonces, la doctora dice, está demasiado peligroso, la destruye, pero el laboratorio que la había contratado para desarrollar un arma o algo con la biología del planeta, dice, pues es esto. Se llevan los estudios y crean una droga basada en impulsos eléctricos, que obviamente relacionados con el insecto, y es una droga súper adictiva que además, porque tiene sangre de troll, y ya había mencionado los trolls antes, se regenera muy rápido. Entonces esto permite que la gente se ponga implantes. Por ejemplo, si me quiero poner un tercer ojo aquí, me abro la frente, me pongo el ojo, me tomo mi droga sintética y el ojo se integra a mi cuerpo de manera natural. La cosa es, como es súper adictiva, pues el mundo se hace un desastre. Y está divertido Telema Blue, me divertí mucho escribiéndolo. Sociología, ¿qué tantos tabúes y qué tantos problemas hay en la sociedad? ¿Cómo va a enfrentar o cómo va a entender el ser humano o las razas de ese planeta un evento histórico? Si hay un genocidio, ¿cómo se reacciona a eso? ¿Cómo se entiende el terror? Por ejemplo, perdón, no es cierto, la maldad. Hay un estudio sociológico que se llama La banalización del mal, lo hace una profesora, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero es cómo ha cambiado la concepción de lo maligno a través de los años, porque, por ejemplo, eh, creo que en el terremoto de Lisboa de 1777, la palabra mal cambió, porque el terremoto de Lisboa fue así, prácticamente desbarató la ciudad y cambiaron algunas cosas. Química, para no alargarlo mucho, también si les gusta como la cuestión de la alquimia y la reacción entre organismos, bueno, perdón, entre compuestos y elementos, pues también está divertido. Si alguien ha visto Chernobyl, sabe que hay elementos radioactivos, y cómo un error en la química puede destruir una ciudad, sobre todo en nuestros tiempos, ¿no? Y en tiempos futuros, sobre todo para ciencia ficción, ¿qué tanto puede alterar que un cañón de iones, que es un arma de ciencia ficción más o menos común, o un cañón, bueno, sí, o un cañón de rayos gamma, qué tanto podría desbaratar el mundo? Eso es física y química combinados. Entonces, realmente todas las ciencias que existen pueden aportar cosas geniales a la literatura y sobre todo a la cuestión de creación de mundos. Creación de mundos, si se fijan, también tiene mucho que ver con las reglas de las armas, con las reglas internas de cada uno de los pueblos, bla, 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 bla. Ya lo habíamos mencionado, pero solo para que lo tengamos presente. Mitopoeia, esta es una nueva palabra, la creó Tolkien, bueno, no tan nueva, la creó Tolkien hace algunos años. Tolkien era un ñoñísimo, así le fascinaba, dedicó toda su vida al estudio de las lenguas. Le gustaban mucho los sonidos, cómo se conectaban unas palabras con otras, cómo se distribuían los significados y todas esas cosas. Y él dice, dentro de sus muchos estudios, no lo dice directamente, pero se puede inferir, que el lenguaje es algo que va antes de la historia. De hecho, cuando él desarrolla el Kenya, que es el idioma élfico, primero se va por los sonidos y dice, ay, es que estas palabras suenan bien padre y voy a inventar otra, y así, ¿no? Y se fue creando un lenguaje completo. Con lenguaje no solo me refiero al vocabulario, porque eso es la parte fácil, me refiero también a la estructura, a los sonidos, a cómo se relacionan unas palabras con otras, el tipo de lenguaje que es, porque pues hay lenguajes que, como el español, que tenemos sujeto, objeto directo, y además podemos flexionar las palabras. Por ejemplo, tenemos casa, casita, casota, casón, casucha, correr, corría, correré, y tenemos un montón de terminaciones de una raíz, pero Tolkien hizo todo eso para el élfico. Está como bien chido y se ve que era pues bastante brillante el señor, ¿no? Y luego tenemos, esa es su primera enseñanza, el lenguaje va antes de la historia, pero si queremos cambiarlo, porque no todos tenemos la capacidad de Tolkien, podemos traducirlo a como el mundo tiene que tener un objetivo. ¿Para qué vamos a dedicarle 80 horas a crear un universo o un mundo, ¿no? Y segundo, la geografía es súper importante, ya lo vimos con detalle hace un momento, entonces no voy a detenerme mucho en eso. Y mitopoeia quiere decir creación de mitos. Mito quiere decir mentira también. Entonces,
Mito Poella es el creador de mentiras. Obviamente no lo vamos a tomar así. Para Tolkien era la capacidad de que tenemos como seres humanos de crear dioses que creen otros seres humanos, como básicamente Dios creando el hombre y luego el hombre creando a Dios, que crea un hombre, que creó Dios como microscópico, ¿no? Se va haciendo de lo universal a lo microscópico, a lo nanoscópico, en este caso. Algunos de los autores que se consideran mitopoeyetes o mitopoetas, poeta quiere decir creador, son H.P. Lovecraft, C.S. Lewis, ahí están anotados también, y los géneros a los que pertenecen. De los japoneses, por ejemplo, está Junji Ito, que nunca crea directamente un universo, pero todo su manga de horror tiene pues criaturas que debieron haber nacido en algún lado, ¿no? Entonces eso es como lo interesante. De la creación de mundos, una de las preguntas más importantes es ¿de dónde vienen las cosas? Y bueno, ya casi vamos a la parte final, que son los problemas de la creación de mundos, los tropiezos que puede tener, los riesgos que se comete cuando tenemos cosas tan grandes. La primera, la más difícil y la más pues riesgosa, vamos, aunque repita la palabra, perdón, es que podemos tener universos gigantescos tan grandes que ya no los podamos manejar. Con esto me refiero a, por ejemplo, a mí me está pasando ahorita porque tengo Necromancia, que es mi novela de, mi colección de datos históricos, básicamente. Y en ese libro tengo 80 personajes. No me acuerdo de ninguno. Bueno, me acuerdo de los principales, que son uno de los elfos, uno de los gigantes, algunos de los humanos que andaban por ahí, uno de los enanos, el rey Scalar, algunos de los necromantes que están en el círculo de necromantes, también me acuerdo de ellos, algunos de los asesinos, pero todo lo demás es tan grande que ya no me acuerdo. Me acuerdo de características generales y obviamente ha ido cambiando con el tiempo, entonces, pues ese es el riesgo, ¿no? Tener tanto que ya no te lo sabes, ni siquiera tú te lo sabes. A lo mejor puedes tener 20 años, 30 años en el futuro, un fan que se sepa toda la línea de elfos descendientes de Feanor y estas cosas, pero es demasiada información. Tengo un montón de notas, de apuntes, tengo documentos de Word completos con solo los nombres y los datos, tengo un glosario al final de necromancia, y aún así se nos olvidan las cosas. Entonces puede ser demasiado. O sea, obviamente los eventos generales sí te los más o menos acuerdas, pero es eso. Otra de los riesgos también es uno de los pesados y es uno de los más tristes. Obviamente como escritor de fantasía, pues es lo que me está pasando a mmí y lo que le pasa a todos mis colegas que escriben fantasía, como César Lucio, como Paulo, como un montón de personas que sé que escriben fantasía, que es que siempre vamos a vivir a la sombra de Tolkien, es decir, a la sombra del Señor de los Anillos. ¿A qué me refiero con esto? No quiere decir que, o más bien no me refiero a que no haya mejores obras que El Señor de los Anillos, porque hay muchas que probablemente ya lo superaron. Algunas de las más conocidas, a lo mejor The Witcher, a lo mejor obviamente me refiero a la parte de libro. Dicen que la de Netflix no está tan chida. A mí se me hizo... me refiero a Witcher, me refiero a lo mejor, quizás hasta Harry Potter, lo dudo un poquito, pero quizás, quizás Juego de Tronos, no sé, hay obras que quizás están al nivel o incluso ya superaron El Señor de los Anillos, pero, y este es el pero grande para todos ellos y para todos nosotros, El Señor de los Anillos lo hizo primero y además lo hizo bastante bien. Muchos dicen que la obra de Tolkien es como aburrida, pesada. Puede ser que sí, pero esa obra aburrida y pesada nos dio a todos los demás la libertad de escribir lo que se nos pegue la gana. Y eso, pues, ese es el crédito que tiene Tolkien y es bajo la sombra que tenemos que vivir todos los demás. Es una sombra demasiado grande, ¿no? Entonces, ahí está. Y una última cosa, un último problema o un último riesgo, es que como luego tenemos tanta información, tenemos mundos tan gigantescos y se nos olvidan las cosas,
caemos en el riesgo de una palabra de Estados Unidos que se llama retcon, o una palabra retcon, que quiere decir continuidad retroactiva. Es decir, algo que escribes, sigue avanzando la historia, después resulta que tienes una mejor explicación que se te ocurrió 20 años después, y te regresas a explicar algo intrascendente con esa nueva visión o esa nueva explicación. Voy a buscar una mejor manera de explicar esto, porque es algo que pasa muy seguido. En mi novela de Los muros de la academia, que es todo este primer cuento que hice del elfo, el cubo y estos clones y demás, lo logré integrar en una novela que se divide en dos, en la historia de Baltasar Alzarraz, que es el que escribe Necromancia, y la historia del elfo y el enano. Están dos novelas en una, digámoslo así. ¿Qué es lo que pasa aquí? En un momento, Baltasar Alzarraz, que es el que escribe Necromancia, va con su esposa Alilla en barco y se está yendo a otra ciudad porque pues quizá lo van a atrapar, ¿no? Dentro de este barco, él escribe algunas cosas y solo lo dejé así, como aprovecho el tiempo para escribir. Pero resulta que hace unos años, un año y medio, ya casi, no, un año 7 meses, el día de mañana 7 meses, nació mi hija Luna. Y como un modo de retcon, Baltasar Alzarraz, adentro de este barco, le va a escribir un libro a su hija. La cosa es, Baltasar Alzarraz no tiene hijos, nunca tuvo hijos. Alilla tampoco. Entonces, bueno, Alilla sí, pero después. Entonces, ¿cuál es el retcon de ahí? Baltasar Alzarraz no tiene hijos, pero le escribe un libro a su hija. ¿Cómo lo voy a justificar? Porque apenas se me ocurrió hace 2 meses que empecé a escribir Lunaria. Pues va a ser como un delirio febril, como siempre quise tener hijos y es para el libro para el que hubiera querido para mi hija, ¿no? Es la manera en que yo encontré para integrarlo al mundo del gran vacío y esa es una especie de retcon. Pero también tenemos algunos otros que se hacen de manera como ya muy lejana o se hacen muy mal los parches, digamos, de la historia, que en vez de arreglarlo o de extender el universo, lo deshacen o meten problemas que no había, ¿no? Algunas de las franquicias que tienen más problemas de retcon son las más grandes, Avengers, Star Wars y Harry Potter. No quiere decir que sean las únicas, incluso obras que sean como apegadas al mundo real pueden sufrir de esto, porque es contar una historia de otra manera. Entonces, eso puede ser un riesgo. Les puse algunos ejemplos aquí, están todos en inglés. No me iba a dar tiempo de traducirlos, pero bueno, ahí están, si quieren pasarlo. Todo esto está en una página que se llama, a ver, TV Tropes. Un trope o un tropo es una herramienta, no herramienta, no es la mejor palabra. Podemos decir un elemento que se repite a lo largo de muchas obras literarias o de muchas obras. Por ejemplo, el caballero de la armadura, el caballero, no es cierto, el príncipe azul. Ese sería un tropo. Es un personaje, un hecho o una serie de eventos que ya se manejan de manera tan común que ya son como la regla, casi, ¿no? Es diferente al lugar común. El lugar común es algo que yo quiero hacer diferente, pero resulta que lo hice igual a 400 personas. El tropo es más bien, no sé, es eso, es como una serie de cosas que se han repetido tanto que ya son como la regla, ¿no? Supongo que puedo explicarlo mejor en algún otro momento, pero básicamente es eso. La página es esa, TV Tropes. Y pueden buscar Retcon Examples para meterse ahí, ¿no? Obviamente necesitan saber inglés, pero pueden agarrar, copiar el texto y pasarlo al traductor si no lo dominan completamente. Entonces, ahí está. Bueno, es eso. Esos son los riesgos. Quizás también me estén faltando algunos riesgos más, pero son los que puedo pensar ahorita en la clase y los que yo personalmente me he enfrentado. Sobre todo la sombra del Señor de los Anillos, que es muy grande. Sus personajes son tan icónicos
que todos los elfos que tú escribas van a ser Legolas, ¿no? Entonces, ese es un riesgo. Entonces, hay una pregunta con la que quiero cerrar esto, es, bueno, si tiene tantos problemas, si te consume tanto tiempo, ¿para qué lo haces? Es una respuesta difícil, porque yo también me lo he preguntado a veces, ¿para qué hago todo esto? Primero, y creo la respuesta más honesta, es porque me obliga a ser mejor siempre. Ya lo había mencionado en algún momento. Crear mundos nos obliga a estar estudiando perpetuamente. Y pues como a mí me gusta mucho estudiar y me gusta saber cosas, aunque sean inútiles, pero me gusta saberlos, pues bueno, esa es como una de las motivaciones. La segunda, aquí lo mencioné ya, pero no lo había dicho en otra parte del video, las historias se escriben solas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos un mundo creado, ya tenemos las ciudades, tenemos las civilizaciones, tenemos la historia, obviamente después de muchos años de esfuerzo, ya solo es cuestión de apuntarle en el mapa y decir, ah, bueno, el día de hoy quiero hacer una historia aquí. ¿Cuál es mi setting o cuáles son las características de la ciudad en la que voy a iniciar? Pues bueno, aquí está en Tenochtitlán, quiere decir que es una cultura prehispánica, tiene estas características de religión, de economías, a través del trueque y estas cosas. Ya tengo el lugar. Ahora me falta un personaje. Como ya tengo el lugar, ya tengo como la serie de pasos que se utilizan para nombrar personas de ese lugar, pues el personaje se va a llamar Estli, ¿no? Que va a ser un sacerdote del templo de Jaguar, o del templo del sol, no, es no me acuerdo de qué templo es un sacerdote. Y resulta que en esta sociedad el nahualismo está mal visto, es como la brujería de nuestros tiempos. De hecho, pues, es muy parecido. Entonces, él descubre que es un nahual y los sacerdotes le despellejan los brazos. A lo mejor suena algo como muy extremo, pero recuerden que cada cultura tiene que sonar diferente a lo que somos, y no para qué la creamos. Entonces, para ellos es un castigo completamente normal. Solo ahí lo dejan marcado de por vida de que pues era un sacerdote y los traicionó. Este, pues esa marca va a vivir con él por el resto de su vida. Entonces, pues es importante eso. Otra cosa importante, bueno, otro ejemplo, por ejemplo, si quiero escribir una historia aquí, pues son orcos del Imperio Romano, bueno, orcos del Imperio, pero está basado en Roma. Entonces, pues voy a tomar la cuestión de los, se me está yendo el nombre, de los legionarios, ya, de los centuriones, toda la disciplina militar, y todo esto combinado con la fuerza bruta de los orcos. Son bestiales al momento del combate, pero también tienen una cultura y bla, 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 bla. Abajo tengo a los japoneses, entonces tengo un cuento ahí que se llama La Máscara de Piedra, en referencia a Yo-Yo, porque me gusta mucho. Entonces ahí hay una cuestión de un extranjero que llega desde acá, desde Oxford, creo que desde acá, un extranjero rubio que se encuentra una máscara de piedra y se transforma en un demonio, un espíritu del mal, mejor dicho. El cuate, el Yoshikage creo se llama, logra detener al cuate de Oxford, pero, o sea, ya tenemos como muchos problemas y muchas cuestiones culturales de choque, y ya solo es casi cuestión de decir, bueno, ahora aquí, y ahora aquí, y ahora aquí. Y eso me ha ayudado a crear una cantidad pues importante de cuentos y de otras cosas. Entonces, vale mucho la pena el esfuerzo, es una cosa pesada, me ha tomado más de 15 años hacer mi obra, y sé, por ejemplo, que a Tolkien le tomó 60 años. Entonces, sí, se puede llevar uno toda la vida creando mundos, pero las recompensas creo que lo valen. Sobre todo a nosotros que nos gusta escribir fantasía, o a los que nos gusta escribir fantasía. Y en caso de que no, para las personas que solo lo quieran como una creación de mundo un poco más sencilla, pues les ayuda a que su mundo sea consistente, coherente y verosímil. Recuerden, todo eso es lo principal de la creación de mundo. Con esto termino la clase, el video, creo que son las dos cosas. Esta clase o este video lo grabé como parte de una clase de educación a distancia para mis muchachos del bachillerato en artes, pero pues bueno, espero que todo esto, si alguien lo está viendo de algún otro lado o se encuentra con este video por casualidad, espero le sirva para entender mejor obras como El Señor de los Anillos, como la mía, o espero en algún momento,
o las obras como Divergente y todas esas cosas, y que sepan cuáles son fundamentos teóricos de por qué decimos que son obras mal hechas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias por su tiempo, por la atención, y si necesitan alguna otra cosa, pues ahí sabrán cómo contactarme. Bueno, eso es todo.